Hola, mis queridos amigos, una vez más estamos juntos para compartir una palabra de Dios, para compartir un tema hermoso como es el de hoy, poder espiritual. Poder espiritual, que es lo que todos queremos y lo que todos los cristianos nacidos de nuevo y bautizados con el Espíritu Santo tenemos. Que a veces no lo utilicemos como debamos, no lo sé, pero lo tenemos. Entonces, poder espiritual, a lo que me quiero referir es, era una característica, una de las principales características que tenía la iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva eran personas que tenían y ponían en marcha este poder, lo utilizaban tremendamente, este poder espiritual. ¿De qué dependía esto? ¿Por qué ellos eran personas que tenían este poder tan tremendo? Nosotros vemos en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro y Juan, los discípulos, los apóstoles, iban al templo a la hora de la oración, había un paralítico en la puerta del templo, la hermosa, se llamaba así la puerta del templo, ¿verdad? Y le extendió la mano, como todo mendigo, ¿verdad? Como toda persona necesitada, para que les dieran algo. Y Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, de este poder del cual quiero hablar, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese mismo instante hizo un acto profético, ¿no? Lo tomó de la mano y lo paró, lo levantó. Inmediatamente este cojo, este paralítico, se afirmó sobre sus pies y sus tobillos se pusieron fuertes y comenzó a saltar y entró con ellos alabando a Dios al templo. Esto es lo que hoy necesita la iglesia, pero en gran manera. Yo sé que el poder de Dios se está manifestando en muchos lugares y eso es hermoso, ¿verdad? Pero yo no le quiero hablar esta palabra a aquellos que están manifestando el poder de Dios en sus vidas, que Dios los está utilizando grandemente, sino a vos que tal vez decís: ¿y yo cómo puedo hacer? De repente a mí me gustaría que Dios utilice mi vida, pero no tengo poder, o me doy cuenta que oro por alguien y si es enfermo la persona no se sana, y si es un endemoniado la persona no se libera. Entonces a vos te quiero hablar, porque ¿sabés cuál era el secreto? Que si hubiera un secreto, ¿sabés cuál era? De la iglesia primitiva, que ellos eran personas que ayunaban y oraban fervientemente a Dios ante toda dificultad, ante todo problema, y la oración ferviente era un estilo de vida para ellos. Cualquier caso que tenían, cualquier problema, cualquier situación, la presentaban inmediatamente a Dios. Se reunían y venían a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenían en ellos ese poder que hay 4 palabras en la Biblia para nombrar la palabra poder, que se traduce poder, y son dunamis, que es este poder, exousia, que es un poder de una autoridad delegada, la palabra ischiros, que es un poder o una fuerza física más bien, y está también la palabra kratos. Kratos es la palabra que define un poder de dominio, Entonces, a lo que yo me refiero o me quiero referir es a este poder dunamis. Dunamis es un poder que trasciende lo divino, es una energía poderosa, una fuerza, algo de parte de Dios, comparado con la dinamita, ¿verdad? Entonces, ese es el poder que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes o sobre vosotros el Espíritu Santo.
ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida, entonces vos tenés este poder. No dejes que el enemigo de nuestra alma te engañe y te diga, no, vos no podés. Y si el poder no sale de tu vida, que ya hemos hablado en otros videitos, es porque quizá tiene que romperse esa caparazón, que tiene que quebrantar tu alma para que tu espíritu pueda fluir, como decía en otro video, puedan salir esos ríos de agua de vida de dentro tuyo y puedan bendecir. Entonces, el poder no es tuyo, el poder es del Espíritu Santo. Entonces, busquemos a Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios en oración, de consagrarnos, de santificarnos, de separarnos. Hay tantas cosas que nos llaman la atención, que hacen que nosotros estemos un poco distraídos en la vida. Y después queremos que Dios se manifieste a través nuestro. Pero si nosotros no dedicamos tiempo a estar con Dios, si no dedicamos tiempo a la oración ferviente, constante, al ayuno, a la obediencia, a las cosas de Dios, al estudio de la palabra, difícilmente ese poder que sabemos que está en nosotros, porque nos ha sido dado cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, pero no sale, no lo podemos utilizar. Así que lo que yo te quería decir era eso, y que el poder espiritual no es cuando una persona predica y levanta la voz, grita, corre, va de aquí para allá por el estrado arengando a la gente. Eso no es poder espiritual. Puede ser que también la persona tenga poder y tenga esa forma de ministrar. Pueden ser las dos cosas, pero no quiere decir que la persona, para tener poder o para que sucedan cosas, tiene que correr, gritar, arengar al público. Yo te digo que cuando el Espíritu Santo cayó o tomó la vida de Jonathan Edwards, es uno de los generales de Dios que hemos leído, ¿verdad? Tanto de sus biografías. Se dice que cuando predicaba Jonathan Edwards, sus oyentes, dice que se tomaban de las butacas o se abrazaban a las columnas en la iglesia, porque les venía tal convicción de pecado que tenían terror de caer al infierno. Y te digo, Jonathan Edwards no era un hombre que, como te decía antes, caminaba o corría por el estrado o bajaba de la plataforma y arengaba a sus oyentes. No, para nada. Era un hombre que leía sus sermones y con el papel puesto a 20 centímetros de sus ojos porque sufría de miopía. Entonces, a lo que yo voy, o lo que nos tiene que quedar claro, que el poder de Dios no está en una dialéctica tremenda, en una buena manera de hablar, en mucha palabrería, en gritos, en ademanes, ahí no está el poder de Dios. Puede estar, tal vez la persona tiene esa forma de ser, pero no es que porque yo grite, salte, cante, pegue alaridos, aplauda, el poder de Dios va a fluir a través de mi vida. No de esa forma. Sí, si yo busco a Dios en oración, en ayunos, en estudio de la palabra, en obediencia a Él, como hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cuando esto que yo te nombré al principio, cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico de la Puerta de la Hermosa, se armó un revuelo, porque cuando Dios hace algo a través de tu vida, no sé por qué la gente en vez de ponerse contenta que Dios está haciendo algo, que Dios sanó a alguien, que Dios liberó a alguien, se enojan. Entonces vinieron a increparlos a ellos y a preguntarles a ver con qué autoridad o en por qué hacían esto en ese nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a los cuales hacía muy poco ellos habían crucificado. Bueno, la historia, si vos la lees en Hechos capítulo 3 y 4, te vas a dar cuenta que aún lo llevaron a la cárcel, lo dejaron toda la noche en la cárcel a los apóstoles porque ya era tarde, y al otro día deliberaban a ver qué podían hacer, y no podían en realidad hacer nada porque no tenían nada para culparlos, no habían hecho nada malo, sino que verdaderamente habían hecho un bien a una persona de más de 40 años que estaba paralítico. Y al no poderles hacer nada, culparlos de nada,
juzgarlos por algo, en realidad les prohibieron, hicieron una patriada, digamos, le vamos a prohibir que hablen en este nombre y que no le hablen más a nadie de Jesucristo de Nazaret. Pero Pedro les contestó, juzgad vosotros o por vosotros mismos, si es mejor o si está bien obedecer a ustedes antes que a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nos toca en la vida pasar por estas cosas, cuando queremos servir a Dios, cuando queremos hacer cosas para Dios, y de pronto se levantan los líderes eclesiásticos o se levanta la gente para decirte, ¿vos con qué autoridad haces esto? Qué lindo, mi hermano, mi hermana, si sos vos una de esas personas que me estás escuchando y que alguien te viene a increpar porque vos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y ojo que acá hay una perlita, no solamente en el nombre de Jesús, que es poderoso el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús o la palabra Jesús o el nombre Jesús o Yeshua o Josué es un nombre muy popular, lo era en Israel y lo es en cualquier cultura. Pero otra cosa es el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ahí los discípulos estaban nombrando, diciendo el nombre y el título. Jesús el Mesías quería decir, el de Nazaret, pero era Jesús el Mesías, Jesucristo. Así que pongamos atención cuando estamos orando por una sanidad o por una liberación, que a lo mejor podamos declarar con nuestra boca y en fe el nombre y el título de Jesucristo de Nazaret, a quien Dios ungió con poder, a quien Dios levantó de los muertos, el que está a la diestra de Dios Padre y viene por su iglesia pronto. Pero antes de él venir, está esperando que nosotros, su iglesia, seamos investidos verdaderamente del poder de lo alto. Y no una sola vez, mi hermano, mi hermana, porque a lo mejor vos decís, bueno, Cristina, pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero de repente yo no veo que ese poder salga de mí. Bueno, te quería decir que en esos capítulos, ellos, cuando fueron amenazados para no hablar más en ese nombre, ¿qué hicieron? Se fueron a los suyos, al grupo de ellos, e inmediatamente armaron una reunión de oración. ¡Qué hermoso! Lo primero que hicieron fue orar, levantar su voz. Dice, levantaron su voz a Dios. Esto es decir, oraron. Y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres. Hicieron la misma oración que hizo el rey Ezequías cuando venía el rey de Asiria con las cartas y a decirles que los iban a llevar cautivos y a amenazarlos y a decirles que el Dios de ellos no los iba a poder salvar. Bueno, Ezequías hizo esta misma oración y los discípulos oraron de esa forma, que les diera a ellos denuedo para hablar la palabra. La palabra denuedo significa coraje, osadía, falta de temor. No había temor, eran lanzados para hablar la palabra de Dios, no tenían ningún temor. Entonces, al ver ellos después el denuedo con que hablaban, con que defendían la fe que les había sido encomendada y haciendo señales del Espíritu Santo a través de ellos, ¿qué podían decir? ¿Cómo podían acallar esas voces? Solamente con la muerte, que de hecho lo hicieron con muchos, ¿no es cierto?, de los cristianos primitivos, y hoy también lo hacen con algunos otros allí en los países musulmanes, esas cosas que, bueno, Dios permite, Dios debe tener un número de mártires, seguramente por eso permite que a algunos les sea quitada la vida por su nombre. Pero bueno, el Señor Jesús dijo que no le temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino más bien al que puede mandar nuestra alma y nuestro espíritu al infierno, que es Él. A Él le debemos temer. Hermanos queridos, nosotros como cristianos, hijos de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, no le podemos temer a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es el que está en nosotros, con nosotros y por nosotros. ¿Y quién será que nos pueda poner mano? ¿Quién será que nos pueda hacer daño cuando ese Dios poderoso, creador de todo, está dentro nuestro? Poder espiritual. Vuelvo a repetirte, no se consigue gritando, no se consigue
estando al lado de famosos. Te pueden orar, siervos de Dios, poderosos en el Espíritu, y es más, te pueden transferir un poco de unción, pero no te olvides que es una unción prestada, ¿sí? Como dijo hace poco un predicador, cuando lo engañaron a Isaac, ¿no es cierto? Y Jacob vino vestido con la ropa de Esaú. Claro, tenía el olor a Esaú, y él le dijo, sí, el olor es de Esaú, pero la voz es de Jacob. No vamos a poder engañar a las personas, y mucho menos a Dios, porque detrás o debajo de esa unción prestada, de eso que nos dieron, de ese manto que nos prestaron por un poquito, estamos nosotros. Estamos nosotros que tal vez no conocemos el verdadero poder de Dios. Pero estamos a tiempo. Estás a tiempo, mi hermano, mi hermana, de buscar a Dios, de ponerte con todo. Tenés que pagar un precio, lógico, mi amado. El Espíritu Santo te lo da el Señor a todos los que le piden, pero luego tenés que conservar ese poder espiritual negándote a vos mismo, yendo a la cruz, buscándole en oración, buscándole en ayunos, buscándole en la palabra, sacando todas aquellas cosas que el mundo te ofrece, porque no podemos servir a dos señores. No podemos estar con un pie acá y otro pie en las cosas del mundo. Cuando digo mundo estoy hablando de un sistema corrompido que está bajo del maligno. Vos elegís. Está en vos la decisión. Y está en mí, por supuesto, y de hecho, yo quiero ese poder. ¿Vos lo querés? Busquemos a Dios. Hagamos diferencia, marquemos diferencia en este último tiempo. La trompeta está a punto de sonar, como lo digo cada vez que tengo la oportunidad de compartir un videíto con ustedes. Cristo está volviendo. Jesús viene por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar atareados con las cosas de este sistema mundanal. Nos va a encontrar con un pie acá, un pie allá. Nos va a encontrar tratando de encontrar un poco de poder prestado. No, mi hermano, no, mi hermana. Es el tiempo de buscar a Dios, de meternos con todo, de dejar de mirar a aquel, el otro, de dejar de preocuparnos si a aquel le falta, tiene. Dejemos que cada cual busque a Dios y Dios nos va a premiar, te lo puedo asegurar, porque lo que Dios quiere es manifestar su poder a través de la iglesia. Hay tanta necesidad en este mundo, tantas personas enfermas, tantas personas endemoniadas, tantas personas atadas por el ocultismo y por tantas cosas. Nadie les puede dar liberación. Van a los brujos, a los yerberos, agoreros, van de aquí para allá, a los curanderos, pero lo único que hacen es atarlos, sacarles una atadura y ponerles otra, ¿sí? Por eso las personas dejan su dinero, dejan su vida, dejan su fe, todo, detrás de esta gente mentirosa, de esta gente que pertenece a Satanás, y de ninguna manera pueden liberar a nadie. Entonces, vos, mi hermano, y yo, que somos hijos del Dios Altísimo, que somos la iglesia de Jesucristo, a la cual Él ha delegado, nos ha dado esa exousia, que significaba, ¿te acordás una de las palabras? Autoridad delegada. Eso que dijo el Señor cuando dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, usó esa palabra, exousia. Él tiene autoridad para darnos a nosotros, a su vez, su autoridad, para ejercer el dunamis, ese poder dinamita que va a estremecer los cielos y la tierra una vez más. Quiero dejarlo a tu criterio, dejarlo a que vos leas el libro de los Hechos, si fuera posible que lo leyeras todo, pero si no, aunque sea, léete el capítulo 3 y el capítulo 4, para que veas cómo se movía la iglesia en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y que verdaderamente vos y yo podamos definitivamente tomar una resolución y decir, Señor, desde ahora yo te busco, como canta Marcos Witt, yo te busco, Señor, porque el que busca, encuentra.
Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Dios quiere darte mucho, Dios quiere utilizar tu vida, Dios quiere prepararte para el tiempo de gracia sobreabundante que viene sobre esta tierra, porque dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, ponete de pie, ponete firme y comenzá a buscar ese dunamis, ese poder, esa dinamita que empieza a fluir desde tu corazón a este mundo tan necesitado. Dios te bendiga y nos vamos a encontrar prontito.